Hola YouTube, ¿cómo andan? Estoy acá en vivo con la gente que me acompaña en Twitch. Llegó el momento de la reacción. Hoy vamos a reaccionar, como dice el título, a un debate entre Jordan Peterson y Sam Harris. En realidad un pedacito de un debate entre Jordan Peterson y Sam Harris y lo vamos a ir comentando. Así que sin más preámbulo, nos vamos ya mismo para el video que estamos todos esperando para verlo. Acá estamos en el video, por la magia de las transiciones. Tenemos nuestros subtítulos en español. Voy a pasar a ponerle play y lo voy a ir interrumpiendo según me parezca razonable. Si me pongo muy manija o molesto, me avisarán acá los que están en vivo. Vamos a verlo. The secular alternatives that we produced in the 20th century were certainly no less blood-sodden, and they produced nothing of any productivity whatsoever. We need not do it now, but we have to put to bed that secular canard. What because would you well, it's just not so that Stalinism was the product of secularism or atheism, and nor were Well, it was a Baptism. product. It wasn't an inevitable product or it's the not- product. It wasn't, and please, anyone. Los who- subtítulos son medio falopa porque los hace automáticos Please YouTube. just allow the next sentences I speak to just push it out because I'm so sick of hearing this. This idea that the greatest crimes of the 20th century were somehow the product of atheism, right? When you look at what actually engineered these atrocities, it was something that looked very much like a religion. It was a religion in every way apart from an explicit commitment to otherworldliness. It was based on That's a big difference. dogmatism through and through. It was based on personality cults that grew up around figures like Stalin and Hitler and Mao. It was not the ideas of Bertrand Russell and David Hume that brought us to the Gulag or to Auschwitz. Yes, but then you can't say it's the thought of Jesus Christ either. I mean, Well, no, it's true. No, Voy a frenar acá un segundo porque ya vi este video y ahora como que interviene un toque el moderador y la interacción que tiene con Sam no me parece muy buena. Vamos a pasar derecho a Jordan y voy a hablar un segundo del primer argumento de Sam, que un poco lo que está diciendo él es lo que decía recién antes de... Bueno, la gente de YouTube no lo sabe, pero estábamos discutiendo esto antes de ver el video. Un poco esta idea que está sosteniendo Sam de que hay algo intrínseco en el ateísmo que explica la particular horror que se vivió en el siglo XX. Como frases como la de Dostoyevsky, la de cuando no hay Dios está todo permitido, esta idea de que había una última salvaguarda moral que brindaba la idea del Dios, que cuando se lo retira de la ecuación es como que en el relativismo moral, si no hay una idea trascendental que es intocable y todo se puede manosear, nos vamos particularmente al carajo. Y lo que está sosteniendo Sam acá es que lo que él ve en el maoísmo, en el stalinismo y en las juventudes hitlerianas o el nazismo en general es un comportamiento que para él es bastante similar al fanatismo religioso. O sea que en todo caso el parámetro que lo distingue no es el ateísmo, es como una manera particularmente intensa de fanatismo que es incluso propia de la religión, no antagónica a. Ese es un poco el pensamiento de Sam. Y ahora vamos a escuchar a Jordan. Voy a dejar la interacción del moderador y si me rompe mucho las pelotas la voy a adelantar porque ya la vi y no me parece tan jugosa. I can say that. I can say it was the thought of St. Augustine, and I can say it was the thought of St. Thomas Aquinas, look, explicitly, that gave us the Inquisition. This is the fact. Can I make a suggestion? Yeah. I mean, this is a general one as well as one for tonight, but the whole discussion, I mean, I said the other night in Dublin that to a great extent, when the Ten en cuenta que esto es un fragmento de dos discusiones de 3 horas. post-Holocaust period in history, the post-World War II era in Europe, it's still going on. So we're still going through this, trying to work out what happened. And I have to say, one thing that I, at any rate, am equally tired of is the claim that this has got to be a tennis game between the religious and the non-religious. That people say that the 20th century's crimes were committed by atheists, sometimes true, often wrong. Or that the 20th century's crimes were committed by people who were religious, sometimes true, often wrong. One thing... No, but you're not observing a crucial distinction here, because I would never be tempted to hold religion accountable for the bad things that religious people do that have no connection to religion. Right? So if a Muslim robs a liquor store, I'm not going to blame Islam for that. Right? There's no Particularly doctrine. not then. There's no doctrine. Especially not then.
there's no doctrine Después that los makes sense of musulmanes that no, behavior. no, What no I aceptan el blame alcohol, religion creo, for, los, likewise, los there's no extremistas. doctrine in the mere loss of religion, i.e. atheism, that gets you the gulag, Well, right? hang on. Oh, there is. No, there's not. But let me just flesh out this point for one more second. The only thing I blame religion for are the things that it becomes rational to do by the light of these beliefs. If you accept these doctrines, a rational and good person can be tempted to join ISIS. That's Okay. my concern. Okay. A rational and good person can be tempted to support the Inquisition. But of the many things they had in common, this is the point that David Berlinski made in his book. What did the NKVD have in common with everyone who oversaw the Gulag, the SS, people who guarded the camps, the people who put people on trains? What did they all have in common? What did they have in common with Mao? Among other things, they had in common the fact that none of them thought that God was watching them. None of them thought that they were being observed and would be held accountable. It doesn't help when you think God is on your side. We have just as many examples where people do it because they think God is on their side, right? Sure. but I'm God is saying- watching and clapping. I'm not those denying cases. that. I'm saying that the attempt to make this a tennis match over the 20th century is a mistake. We're still trying to work out what caused it. Religion had a role, atheism had a role. But the perpetual tennis match of it, I think. Well, and there is something. Ahora viene that's, Jordan. At a more sophisticated level. Lo voy a dejar hablar y después lo voy a analizar. You have an obligation to a transcendent ethic. Now, you make that claim in the moral landscape. You lay out a transcendent ethic. Ese es el libro que escribió Osama. One that puts the onus of responsibility on the individual to act in a way that, at minimum, minimizes suffering. And so, you think of that as a statement of fact, that that's the proper way of being, and I think about it as an axiomatic statement of faith, and that's one of our differences. But I have been very careful in my analysis of the relationship between the idea of sovereignty and the idea of religious belief. And one of the things that I have worked out, I think, partly from reading such people as Eliade and Jung, Ahora vamos a hablar de Eliade de Jung. there is an emergent idea of sovereignty that does involve being accountable to a God. And here's how I would justify that. And I would think about this essentially from a practical and biological perspective, independent of any metaphysical reality that it might have. So the ancient Mesopotamians, for example, believed that their emperor was the incarnation or the representative of a god named Marduk. And that actually bestowed certain ethical responsibilities on the ruler. And so the ruler had to be a good Marduk in order to be a sovereign, to be regarded as sovereign. He had to be the embodiment of these divine principles. And it took the Mesopotamians a very, very long period of time, perhaps several tens of thousands of years. They weren't Mesopotamian during that whole time, obviously, to work out what those principles of sovereignty should be. And the Mesopotamians encoded this in their fictions, in their religious fictions, making essentially the proposition that the proper ruler had to have eyes all the way around his head, because that was one of the attributes of Marduk. So he was someone who was genuinely paying attention, who was capable of coming into voluntary contact with the great chaotic substructure of being and cutting it into pieces and making the habitable world, and also speaking words that were truthful, that had the power, the magic power of truth. And the ruler had to act that out if he was going to be the sort of ruler that his people weren't entitled to slay and sacrifice. And then once a year at the New Year's festival, he would go outside the city, the walled city, and he would act out his role of Marduk. And the priest would humiliate him and ask him to confess all the ways that he hadn't been a good Marduk, so that he could remember that he had a responsibility to undertake to embody this relationship with these divine principles. And the thing that's so important about this, that's so absolutely crucially important, is that it established the principle that even if you were at the top of a hierarchy, you weren't absolute. There was something above you that you were subordinate to. And one of the extraordinarily useful ideas about the abstraction of even God as a personified spirit, let's say, is that it allows every leader to be subordinate to something that's beyond him.
Now, that doesn't mean it can't be misused, but it's a very, very, very important idea. Yeah, except you can also, you can get... Bueno, un poco el debate, si ahora vemos, si me da el tiempo para seguirlo, se va medio para otro lado ahora. Entonces, quiero aprovechar para intervenirlo un toque acá yo. Vamos a ir al full screen un ratito. A ver, del argumento de Jordan, ¿por qué me interesa? No me voy a ir al full screen. Me voy a quedar acá porque quiero mostrar unas cosas que él va mencionando un poco, también para que haya recursos para el que le importen lo que acabamos de escuchar. Hay cosas interesantes. Primero está... No me acuerdo cómo se escribe esto, pero está este chabón, Mircea, perdón. Este chabón es un historiador de la religión muy importante. Está después, habló de Jung, ahora vamos a hablar de Jung. Habló de... creo que es Babilonio. Habló de Marduk, del dios este que está acá. Y habló de... Creo que no dio ninguna RF más que sea muy importante ahora recordar. Bueno, en un poco lo que está... Y voy a dar un poco de background porque, bueno, un poco debido a Jordan en este caso, me fui a leer el Iliad, estoy al tanto de Jung, bla. Un poco por dónde pasa el argumento de Jordan acá, que me parece interesante. El primer punto que había puesto Sam era el de... Me voy a volver acá un ratito. El primer punto que había puesto Sam era esta idea de que él no veía nada inherente en el ateísmo que fuera una suerte de explicación de por qué el siglo XX fue lo que fue y por qué esos regímenes particularmente horrorosos hicieron lo que hicieron. Él ve una continuidad y dice, bueno, veo algo bastante similar al fanatismo religioso, no algo antagónico ni algo nuevo, y no creo que pase por ahí. Después el moderador interviene y le dice eso de, bueno, ¿no crees que la idea de que el líder sintiendo que lo estaba observando a alguien, en este caso Dios, podía llegar a ser cierta limitación? Sam lo contraargumenta, incluso ni siquiera lo contraargumenta con el contraargumento que yo hubiera dado, porque yo tal vez hubiera respondido. Gran parte del éxtasis religioso cuando se va para el lado de la falopeada es el hubris y la megalomanía de creer que Dios te está avalando y obligando a hacer lo que estás haciendo. Entonces la idea de ser observado por un Dios no siempre es una garantía de que no te vas a ir al carajo, porque te puedes ir al carajo en la manera en la que interpretás lo que en teoría Dios dijo cuando reveló su palabra, y la puedes hacer funcionar como se te cante el orto. Dios te puede habilitar a esclavizar gente, Dios te puede habilitar a matar infieles. Digo, ese me pareció un argumento fuerte incluso también para hacer, pero no importa. Cuando le toca a Jordan, y lo que dice Jordan es intenta sofisticar un poco esta idea de cuál era esa suerte de límite especial que invoca la creencia en algo trascendental, que es sí lo que el ateísmo, al menos en su forma materialista y normal, no promulga, porque el ateísmo un poco lo que tiene como premisa es todo está ahí para ser manoseado. Eso no quiere decir que no tengamos, porque yo creo que soy ateo también todavía, no tengamos principios, no tengamos una ética, no tengamos valores altruistas y ni maneras de justificarlo. Pero lo que sí pasa es que los axiomas fundamentales, los puntos de partida, no están en una esfera suprahumana, en una esfera divina. Están a la altura nuestra, poner la Constitución, ni idea, la Carta Magna de un Estado. Con 2/3 las 2 cámaras la cambiás. No hay un valor supremo que lo evita. Lo define la mayoría, lo sumo. El poder político, humano. Entonces, lo que está tratando de defender Jordan es que esta idea de sacar algo y ponerlo en un lugar intocable funciona. Y para eso empieza citando a Sam en su libro, The End of Faith, creo que es el que cita el final de la fe. Como que el principal tesis de Sam es que en vez de recurrir, Sam está intentando buscar de manera científica y racional dos axiomas que sirvan sin tener que apelar a algo, a la revelación, algo divino. Y creo, o sea, dicho sucintamente, lo que él encuentra es que
él cree que es como un poco un axioma universal que queremos alejarnos del sufrimiento y acercarnos al placer, ponele. Como que de todos los mundos posibles, él cree que todo ser vivo estaría de acuerdo que en el mundo donde se sufren todos infinitamente mucho y lo más que pueden y cada uno tiene su propia pesadilla hecha por un sastre, es un mundo menos deseable que un mundo en el que son todos felices. Y él dice, yo con este anclaje, si me concedes esta premisa, te puedo construir la ética y la moral sin tener que recurrir a nada divino. Y ahí Jordan, cuando lo encara al principio del argumento, le dice que ese axioma en su libro a él le suena más como una declaración de fe. Pero bueno, eso es otra discusión que tienen que no está capturada en este clip. Que es, Jordan le dice que él se comporta como si Dios existiera sin darse cuenta. Porque el origen de la estructura, el andamiaje de la tradición oral sobre la que pensamos y sobre la que nace embrionariamente la ciencia, es para Jordan un hardware mucho más profundo que se basa sobre la narración, los arquetipos junguianos y la idea del héroe y las jerarquías. Pero no voy a hablar de esto ahora porque me voy a ir a la mierda. Voy a hablar puntualmente de lo que habla Jordan. Entonces, se va a este Marduk, que es un dios, creo que de Babilonia, no lo voy a chequear ahora, pero si no es de Babilonia, de algo que está ahí al lado, Sumeria, Babilonia, Siria, Egipto, algo de por ahí, casi seguro que es Babilonia, que como lo describe Jordan, es un dios que cuando el emperador era emperador, lo que se da era una suerte de simbiosis, como pasaba acá con el emperador inca, que se bañaba todas las mañanas y era como el dios sol, como Luismi. Había algo de que el emperador no era un emperador, sino que en algún punto se mimetizaba con Dios o con la teología en este caso creo politeísta todavía, aunque el principio de también un poco de lo que habla Elíade, este tipo al que cita Jordan, es como el monoteísmo es en algún punto producto de la organización que se vivió post-revolución agrícola. Como las distintas tribus se tuvieron que empezar a juntar como producto de guerras y de la agricultura y de la guerra a gran escala y del comercio, se dio una síntesis de los dioses. Vos podés seguir antropológicamente estudiando la religión, vas a notar que los dioses se van organizando y que ese orden se da por qué sociedad se come a la otra. Entonces como que importan los dioses del que acaban de conquistar y los dioses de ellos pasan a ser como subordinados del que ganó, y hasta llegar al monoteísmo, que es esta idea de, como indica el título, el prefijo mono, un dios, que ya eso es como la síntesis de una sociedad muy sofisticada en donde la abstracción político-teológica llegó a un orden vertical. De hecho, de eso hablé hoy en el newsletter. ¿Qué pasa entonces? Marduk, que aparece acá en la Mesopotamia, en Medio Oriente, en un momento donde esta síntesis ya un poco se estaba dando, algo de lo que habla mucho Elíade y retoma Peterson, no en este argumento, pero sí en su libro, es el pasaje de la espada al ojo. Si nosotros vemos un poco qué fue poniendo el humano en la punta de sus jerarquías religiosas con el tiempo, se pasó de un etos guerrero, donde lo que valía socialmente era la fuerza, ser un buen cazador, ser un toro, ser un chad, bla, con la aparición de la agricultura, del sedentarismo, de la escritura, de cosas flasheras como tener que auditar los granos que tenés para hacer un inventario y entender cómo vas a pasar el invierno, la economía planificada, el comercio, se empezó a valorar más la retórica, la capacidad de visión, de planificación, de estrategia. Empezó a aparecer como la intelectualidad en un nuevo lugar, y eso se ve en los dioses. Y este dios Marduk, como dice Jordan, tiene ojos alrededor de toda su cabeza, y su gran capacidad es que él ve, que ve bien y que presta atención, porque el líder es alguien que tiene que tener la capacidad de la visión, cuando antes no es que eso no importaba, pero sí estaba abajo en la jerarquía, y mucho más arriba estaba la fuerza, la capacidad de luchar, la valentía, tipo es más del etos guerrero. Otra cosa que la deja pasar Jordan rápido, porque bueno, este es justo un clip y no captura, no es que ellos tuvieron esta discusión pensando en que se solucione un clip de 9 minutos. Esta discusión duró mucho más. Cuando él habla de la palabra, también hay el logos, como se dice. También hay una idea en la teología, ya desde esta época, y bueno, ya directamente creo que el Nuevo Testamento es el que dice Dios es el verbo directamente o algo así. Hay una idea de que el hombre al nombrar el mundo lo crea, que se llama
Tiene un nombre eso, Nomo, no sé qué mierda. Bueno, el típico debate del árbol y el bosque se soluciona así, o sea, es ruido si tenemos en cuenta que cuando el humano percibe una vibración y la pasa por todo su filtro simbólico, pasa a ser real en el sentido de porque fue interpretada por alguien. Eso es un poco la idea, que el hombre genera cultura. De hecho, en la mitología siempre están en los arquetipos, y ahora ya estamos entrando a Jung lentamente, aunque seguimos en el IAD. Siempre la energía femenina en la mitología clásica tiene que ver con, obviamente, esto lo hablé en el newsletter hace poco, de que todos los mitos de Génesis de estas culturas de la Mesopotamia ocurren en un charco primordial que tiene muchas reminiscencias del útero. Está esta idea de cómo nace la gente del cuerpo de la mujer, esta idea de la Pachamama, por ejemplo, de que la tierra, de que el espacio físico de la tierra es una energía femenina indomable, puede ser caótica, puede ser un huracán, una tormenta, o puede ser la lluvia y las cosechas, y la cultura es asociada al hombre, y acá no estoy haciendo juicios del corte patriarcal, ya todos sabemos cómo fue esta parte de la historia. El hombre es la cultura, el padre es... o sea, la hembra o la mujer es la tierra, y el hombre, o al menos el hombre que escribe en estos textos, que es el que fertiliza la tierra, el que se coge a la mujer, que tiene después un hijo, el que deja la semilla, que en este sentido mitológico sería como la fuerza masculina, tipo mediante la cultura, germinando en la tierra, es algo así. Se arma esa situación de que todo lo asociado a como el yo de la psicología, de la mitología, el que habla en primera persona es la energía masculina, y todo lo femenino es ese lugar que tiene que conquistar, cuidar, fecundar, etcétera. Entonces, en esta cosa del logos, del hombre nombrando el mundo y haciéndolo realidad mediante el acto de nombrarlo, porque el acto de nombrarlo es el acto de interpretarlo, de intervenirlo, es que Mordok tiene también esta cuestión del habla. Entonces, el ojo y la lengua, que son muy distintos a la mano, a la espada, a los pectorales, los músculos y la valentía. Entonces ya estamos hablando de una sociedad que tiene reminiscencias agrícolas. Y es el ejemplo que elige Jordan para hablar de que en todo ese momento en el que el emperador una vez por año sale de la ciudad amurallada y el sacerdote lo latiga, como que lo humilla enfrente de todos, es esta idea de el emperador también responde a alguien. Que es una idea interesante, que es un leitmotiv aún el día de hoy entre el Congreso y el presidente, o la Constitución contra la Corte Suprema interpretando la Constitución contra el Poder Ejecutivo. Lo tenemos en la Revolución Protestante, en el Lutero y Erasmo y Eduardo de Inglaterra discutiendo la legitimidad del Papa. O sea que lo que se estaba discutiendo ahí no era quién podía interpretarla, como dice Weber, no se está discutiendo quién va a interpretar la Biblia, se está discutiendo si la iglesia es más fuerte que el rey o no, si todos los reyes tienen que arrodillarse frente al Papa, o si cada iglesia tiene que hacerle caso a su rey dentro de su territorio. Está discutiendo la soberanía del Estado y quién estaba arriba en la jerarquía. Y así como el ojo y la boca subieron la escalera y le ganaron al guerrero, eventualmente sería una discusión entre el clero y el poder ejecutivo monárquico, por el control del territorio, en la génesis de lo que fue el Estado secular moderno, que nace con el protestantismo de la Reforma. Después hay una contrarreforma, y bueno. Entonces Jordan, sucintamente, el punto que está haciendo es ese, que la gran diferencia con el siglo XX es que es ese lugar trascendental al cual se tenía que someter incluso el emperador. Hoy en día, en el ateísmo se difuminó, y todo está, bueno, que es una aspiración científica que yo comparto en realidad. Todo se puede discutir, o sea, porque es un arma de doble filo colocar un principio en un lugar trascendental y blindarlo del humano. O sea, somos humanos nosotros, sacando cosas que desde una perspectiva empírica no están probadas, como la astrología, la religión, el destino, todas esas cosas que pues, la gente las puede y las cree, y algunos como Jordan dice que nos comportamos como si fueran ciertas. El punto es que bajo el paradigma de creación y verificación de verdad intersubjetiva que manejamos ahora, son cosas que no están empíricamente probadas.
Entonces la ciencia parte de la base de que todo es manoseable, porque todo tiene que poder ser falseado para poder avanzar. El arma de doble filo es, si todo es manoseable, para bien o para mal. No tenemos el oscurantismo de tener que someternos a fuerzas que no podemos cuestionar, pero también es verdad que cuando alguien llega a la punta de la pirámide y mira para arriba no hay nada más, es él. Después, en el fragmento que ya no voy a reproducir hoy porque no me parece que sea tan necesario, Sam dice que el hecho de que el que está en la punta de la pirámide dependa de que, como le pasó a Gaddafi, no lo de abajo no lo hagan pija todo el tiempo, es una forma de cambiar el orden del responder hacia un ente trascendental a responder a las bases, y que eso es una suerte de limitación. De hecho, es la accountability que existe hoy en la teoría política de los sistemas representativos. Pero bueno, por eso ahí es como que la discusión se lleva a un lugar que no me quiero ir ahí. Bueno, no sé cuánto tiempo voy exactamente de reacción, pero siento que estamos más o menos cloqueando el tiempo que tenía previsto. Así que voy a cerrar la reflexión. Quería mostrarles estos dos argumentos. Después podemos seguir viendo cosas de este debate, son muy interesantes. Básicamente hoy lo que vimos fueron dos miradas sobre cuál fue el rol del ateísmo en lo que pasó en el siglo XX. Vimos sucintamente, bueno, el video la verdad que le dio menos tiempo, creo, a Sam. Bueno, no sé si menos tiempo, pero siento que es un video en el que Jordan, conociendo a los dos y habiendo visto todos los debates, pero es el que encontré, Jordan me dio más pulpa para explicar su punto. Sam, como siempre, fue muy sintético y punzante porque es lo que lo caracteriza, y igual explayó el suyo, pero bueno, tenía un poquitín más de ganas, me parece, de hablar de la cuestión esta del IADE. Y bueno, Jung no toqué. Jung habla de arquetipos, que son como una suerte de figuras que están casi nadando en el inconsciente colectivo, que a todos nos hablan por algún motivo, y ese motivo es porque están engranadas no voy a decir infinidad, pero es que no es infinidad, son miles de años y sabemos cuántos son antropológicamente, pero digo, muchos años de tradición oral, de contar historias en el fuego. Son arquetipos que tienen que ver con la naturaleza, arquetipos que se ven en todas las mitologías, los hermanos que se pelean, la guerra entre el padre y el hijo, el rescatar al padre de la panza de la bestia en el inframundo. O sea, hay un montón de motivos que se repiten todo el tiempo en la literatura religiosa, por el simple hecho de que la literatura y la religión estaban hermanadas hasta hace muy poco tiempo. Jung habla de esos arquetipos, estudia esas figuras que no son simbólicas y significativas por motivos de Homo sapiens sapienescos, no hay motivos insondables de que se pierden en el despertar de la psiquis humana. Simplemente son cosas que se fueron amasando y sobre las cuales emergió lo moderno. Ese es un poco el argumento de Jordan de por qué no son tan... por qué el lenguaje de lo simbólico, que es un lenguaje que la religión habla muy bien, porque lo habló durante mucho tiempo, nos pega desde otro lado. Pero bueno, un poco está esta idea de que desde el auge de la revolución agrícola, donde al menos tenemos acceso mediante la escritura a una sofisticación muy grande de la teología, así como una explosión demográfica y una sofisticación de todo en general, de lo que hablé en el newsletter hoy. El siglo XX fue un siglo en el que pasaron cosas que habían vaticinado Nietzsche, cuando su personaje dice Dios ha muerto, que no él lo dice uno de sus personajes. Dostoyevsky, cuando no hay Dios no hay nada permitido. O sea, digamos que se habla del siglo XX como el siglo ateo, el siglo en donde se pierde esta dimensión, unos dirán artificial. Por ejemplo, Feuerbach, que fue un tipo que escribió un par de tesis de las cuales después Hegel se basó para hablar, y después Marx lo tomó a Hegel para hablar de eso también, y Nietzsche también. Feuerbach hablaba de esta idea, de este movimiento. Nietzsche habla mucho de esto en un textito que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, de esta idea de voy a inventar no en un sentido peyorativo, todo es ficción porque lo que está mediado por el lenguaje. Cuando yo digo micrófono, yo estoy pegándole con mi lengua a mi paladar, variando el aire, y le está llegando a los tímpanos de ustedes y lo están representando con electricidad. En ningún momento tuve un micrófono en mi boca ni ustedes en su cerebro. A eso voy con ficción.
cuando utilizamos la ficción para representar cosas, muchas veces se puede generar un movimiento en el cual la inaprehensible diversidad del mundo, que nos es imposible de ver en su completitud, por eso somos seres que ya de fábrica tenemos muchos filtros, ya la realidad nos llega regurgitada y sintetizada, porque si no, no podríamos navegar el mundo. Eso, como decía hoy en mi texto, it's not a bug, it's a feature. No es un problema, es una condición de posibilidad. Pero lo que sí pasa a veces, como cuenta Nietzsche y un poco lo que dice Feuerbach en su tesis, no sé si es la 11, tal vez tire cualquiera, es esta idea de cuando vemos muchos casos de algo, generamos categorías. Hay muchos perros. La idea de perro incluye perros que no se parecen mucho. Y cuando vos entrás dentro de una raza particular de perro, entre un golden y otro va a haber diferencias. Y entre dos hojas y entre dos pelos de mi cara con lo suficiente aumento, no son iguales. Entonces lo que dice Nietzsche es, cada vez que generamos una categoría estamos abandonando lo diverso de la empiria en pos de la síntesis teórica. Y llega un momento, dice Nietzsche, en que se nos invierten los términos. Categorías muy grandes como leyes, como dioses, o grandes explicaciones, porque una ley física, para Nietzsche al menos, es una regularidad que el humano eligió ver en la naturaleza. Ahora, en un momento dice, se invierten los factores y empezamos a creer que nosotros somos producto de esas leyes. Y no de esas leyes en tanto y en cuanto esas leyes, y acá estoy usando el metalenguaje, o sea, la ley en sí, la formulación de la ley, la ley es algo escrito, no es el fenómeno que intenta explicar. Que la ley nos precede a su efecto. Que el ejemplo más sacado de esto es Descartes, Kant, Platón, la gran trilogía del trascendentalismo y el idealismo. Cogito ergo sum, no sé cómo mierda se pronuncia. Pienso, luego existo. La idea antes de la materia. La idea de porque Dios en última instancia es postular que la idea y la palabra preceden al mundo porque una voluntad inteligente incorpórea fue necesaria para crear lo físico. Lo cual Nietzsche dice, eso retroactivamente no puede ser, porque Dios lo inventamos nosotros, no lo descubrimos. Porque bueno, él es un materialista. Pero el problema no es, porque podríamos caminar diciendo, sí, Dios es una ficción poderosa que nos ayuda. Y es no, Dios nos creó. Entonces es algo que yo inventé en cierto momento de la historia. Ahora me explico a mí a través de ese concepto. Y eso es lo que Nietzsche llama el olvido, que facilita nuestra, en muchos casos, supervivencia. Entonces, como que el siglo XX, todos estos autores que cité, Nietzsche, Dostoyevsky y de quien, bueno, Feuerbach es un poco anterior, pero Marx no, son del siglo XIX. O sea, están viendo la génesis de lo que va a explotar un par de años después, en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda. Entonces, lo que sí es cierto es que de este despertar de la agricultura y la escritura en Medio Oriente, en Mesopotamia, hasta el siglo XX, digamos, con fluctuaciones muy grandes, se puede hablar del siglo XX como el primer siglo ateo, el primer siglo donde aparecen la cristalización y la maduración de un modelo de Estado que se sacó la religión de encima y vimos su apogeo y su auge y su cara más monstruosa también en el siglo XX, después de un siglo que se llamó Iluminismo, siglo de las luces. En realidad fue el siglo XVIII y XIX en algún punto, que vimos una época de progreso en donde hubo cierta soberbia, donde tipo, era una visión de la ciencia contada como siempre por no todos, porque andá a preguntarle al obrero en Manchester de 12 años que no tenía domingo cómo la pasaba, pero no importa. El punto es que a grandes rasgos lo que se vivió fue casi como si te dijera che, qué bien que estamos, ¿para qué mierda necesitamos esta poronga? Y para mucha gente, entre ellos Jordan y todos estos autores, para Sam no, por el argumento que dio anterior, al principio, algo de lo particularmente monstruoso que pasó en el siglo XX, donde ya no hay Dios y hay un avance técnico muy grande que se pone al servicio de la muerte. Tipo, los nazis matando científicamente la mayor cantidad de gente que pueden en el menor tiempo posible, con los menores recursos posibles. Mao cargándose 20 palos de personas en una hambreada inducida estatalmente. Stalin haciendo cualquiera en Ucrania y en general con la colectivización de la tierra y los gulags y todo eso. Algo de la bomba atómica, algo de Oppenheimer, el proyecto Manhattan, etcétera, etcétera, etcétera. Algo de
había una función que estaba cumpliendo Dios en el sentido de este límite trascendental que hace que el humano no sea el final de la cadena, por ende todo sea un relativismo moral, que alguna función cumplía. Bueno, para Sam no y para Jordan sí. Y ahora sí con esto, pues no me quiero al carajo, termino la reacción. Nos vemos en YouTube, yo voy a seguir acá en stream con los que están. Nos vemos la próxima, para el próximo video. Los quiero, gracias a la gente que está acá en vivo. Bye, suscríbanse, pongan me gusta, todo lo que Mama TV se merece. Bye.